la sinagoga iglesia de todas las naciones, el profeta Tibi Joshua lidera a la congregación en la oración masiva y el poder de Dios inmediatamente entra a escena, manifestando cualquier cosa que no es de Dios en sus vidas. Él comienza a profetizar y expone la mano del diablo en la vida de las personas. Vamos a escucharle. Hay un hermano, tienes tatuajes en todas partes, creo que te he tocado con tus tatuajes. Aquí. Eres un criminal vestido de negro. Ese espíritu te está atormentando, molestándote. ¿Bien? Tiempo de testimonio. Buenos días, iglesia. Gloria a Dios. Mi nombre es Tebogo, soy de Sudáfrica, tengo 37 años. Soy el mayor de 3 hermanos que le fueron dados a esta mujer que está a mi lado. Es mi maravillosa madre. Sí, estoy agradecido de estar aquí. Toda la gloria sea para Dios. El pasado fin de semana, el profeta Tibi Joshua profetizó y me llamó de entre la multitud. Yo de hecho estaba sentado justo al final. Debido a que no quería sentarme en el frente, pero él me llamó y me dijo que es algo que nunca le he dicho a nadie y creo que nadie sabía sobre esto. Pero él me llamó y me dijo que solía vivir una vida de crimen y que este espíritu me estaba molestando y que me iba a hacer daño, iba a darme problemas. Por eso es por lo que salí. Sí, es cierto, es verdad. Algunas de las cosas que voy a decir, mi madre, esta es la primera vez que voy a decir la verdad. A mi madre nunca le he dicho la verdad. Esta es la primera vez que va a escuchar esto. Que me va a escuchar diciendo esto. Aquí en vivo en la cámara. Todo comenzó cuando creo que era alrededor de 1996, que estaba en mi año de instituto. Crecí con unos valores. Era muy buen chico en el instituto. Tenía todo sobresaliente. Era un buen chico. En casa hacía todas las cosas. Era bueno en casa, pero cada vez que salía a la calle, todo cambiaba. Tuve que ser como el malo en el barrio porque había crecido con chicos mayores que solían estar cerca de nuestro parque. Y ellos solían vender droga, tenían automóviles. Entonces lavábamos los automóviles, nos enseñaron a cómo abrir un automóvil sin llave y cosas así. Vendíamos algunas sustancias y drogas para ellos en el parque. Y así es como me introduje en la vida de la calle. Bien, señor. ¿Qué edad tenía usted cuando comenzó con este problema de vender drogas y encontrarse con estos jóvenes de la banda? ¿Qué edad tenía? Yo era joven, estaba en los años de estudiar en el instituto. Creo que tenía 16 o 17. 16 o 17, sí. Y nosotros empezamos, ya sabe, empezamos mirándoles, haciendo lo que ellos hacían, teniendo pistolas y lavando sus vehículos y haciendo estas cosas. Nos enseñaron, como he dicho, a cómo abrir una puerta de un vehículo sin tener la llave y saber qué cables utilizar para arrancar el vehículo sin tener la llave. Solíamos vender droga en los parques en los que estábamos jugando. Pero los parques eran, ya sabe, un sitio de recreo. Solíamos jugar, apostar, pero luego nos quedábamos alrededor del parque y vendíamos drogas para ellos. Así que yo estaba así, mi madre no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo. Yo volvía a ser un buen chico en la casa, pero cada vez que salía y estaba en la calle, esas eran las cosas que yo hacía. Haciendo cosas materiales, vanidad, cosas que como un joven, eran las cosas que nos emocionaban como grupo. Así que yo era un miembro junior de una banda, así es como se solía decir. Así es como empecé, estando en el parque. Luego empezamos a robar personas con cuchillos. Pero como era joven, buscábamos personas vulnerables, personas que estaban borrachas o parejas que estaban en el parque. Les robábamos sus pertenencias. Entonces, pasó a mayores, pasamos a tener pistola. Mi primer encuentro con una pistola. Yo estaba con mis amigos. Creo que era en el 97, el verano del 97 más o menos. Yo seguía en el instituto con mi mejor amigo y tomamos la pistola de otro amigo. Otro amigo que vino con la pistola de su padre y nos mostró la pistola. Pero nosotros le compramos una pistola. Mi amigo y yo tuvimos una pelea porque no sabíamos quién se supone que debía quedarse con la pistola. Yo quería quedármela y él quería quedársela también.
Así que nos quedamos ambos con la pistola. A veces estaba en mi casa y a veces estaba en la suya. Y así es como dejamos de vender droga. Pasamos de vender droga a desarmar a otras personas que estaban vendiendo droga en nuestra comunidad, porque nosotros queríamos ser dueños del territorio. Así que tenías que saber que si ibas a vender droga en nuestra comunidad, nosotros íbamos a venir aquí y a robarte. Sí, con una pistola, con pistola y con cuchillos. Y ahora, teniendo dinero para drogas y cosas así, avanzamos a desarmar a otros chicos que tenían pistolas. Y eso trajo a otras bandas. Por esa época yo seguía siendo joven, era joven y no tenía miedo. No tenía miedo. No dudaba de hacer estas cosas, incluso si tenía temor, pero no dudaba de hacer estas cosas. Así que yo desarmaba y llevaba pistola, mientras mi madre no sabía nada. Yo seguía siendo un buen chico, ella se lo puede decir. Yo era buen chico. Todo era dulce en nuestra casa. En esta situación, a veces yo iba a prisión, entraba y salía, pero ella ni siquiera se enteraba. Si estaba en prisión por 2 o 3 días, yo no se lo decía. Un par de veces, dentro y fuera, vendiendo drogas. Pero ella escuchaba que yo estaba vendiendo drogas. Pero eso fue al final, en el último momento. Yo ya estaba por entonces en la universidad. Me gradué en la universidad también. Después de graduarme en la universidad, entonces ya era mayor y comencé a tener un automóvil. Cuando traje el automóvil a ella le dije, mamá, me he comprado un automóvil. Pero ella no sabía que el automóvil era robado. Pero yo le dije que me había comprado ese automóvil y ella pensó que me lo había comprado. Yo iba con ella, me ayudaba dándome dinero y luego yo me iba y me gastaba el dinero de la forma en que lo hacía. Bien, usted ha dicho que robaba utilizando cuchillos y una pistola. Ahora avanzó y empezó a robar automóviles. ¿Puede explicarnos cómo llegó a eso? Bueno, robar automóviles empezó, como ya he dicho. Fue como cuando empezamos con las pistolas y los cuchillos. Íbamos a por personas vulnerables, íbamos a sitios donde las personas no nos conocían, por supuesto. Íbamos a un vecindario donde no nos conocían. Íbamos allí por la mañana y robábamos quizá a una persona que estaba borracha en un bar, que iba a ir a su automóvil, así que nosotros simplemente aparecíamos cuando él iba por su vehículo, le atábamos y le dejábamos por ahí. Entonces tomábamos su vehículo y lo aparcábamos en algún sitio, quizá en algún supermercado, lo aparcábamos ahí durante todo el día simplemente, y nos quedábamos apartados mirando el vehículo para que vinieran los policías. Después de 1 o 2 días sin policías sabíamos que le habíamos robado a la persona indicada. De esta forma era fácil para nosotros robar vehículos. El hermano está dando este testimonio para confirmar la palabra profética que fue dada el pasado domingo de que él estaba involucrado en una vida de crimen. Y está diciendo que lo que está confesando ahora mismo, su madre lo está escuchando por primera vez, porque cuando volvía a casa fingía ser un buen chico, involucrándose en las tareas de la casa. Pero su madre no sabía que estaba viviendo una vida criminal. ¿Es correcto? Sí, mi madre no sabía el tipo de vida criminal que yo estaba viviendo. Y creo que no fue hasta que las cosas se pusieron muy mal para mí, porque a veces estaba dentro y fuera de la prisión, pero llegó un momento en que estaba en prisión, pero ya había hecho cosas antes que me habían llevado a prisión. Entonces esta vez estando en prisión, trajeron mi expediente y vieron que ya había estado antes en prisión y por lo tanto iba a estar un periodo muy largo esta vez. Entonces fue cuando fui a prisión y estando ahí en la prisión tuve que aprender formas para sobrevivir. Entonces empecé a tener tatuajes. Mi primer tatuaje me lo hice en prisión. Me hice 3 tatuajes en la parte baja de mis piernas. Y entonces tuve que saber cómo sobrevivir allí dentro, siendo un limpiador, no teniendo comida, tenía que traficar con cosas como cigarros, y yo tenía acceso a estas cosas porque estaba en el pasillo y estaba limpiando. Ahí es cuando me introdujeron a hacer tatuajes. Este amor por los tatuajes me venía porque yo había estudiado arte en el colegio. Yo había estudiado historia del arte, arte moderno, estudio conceptual y cosas así. Queremos que nos explique ese aspecto de la prisión muy claramente. Usted ha dicho que cuando estuvo en prisión encontró la forma de conseguir cosas y sobrevivir en la prisión. ¿Eso fue porque se unió a una banda en prisión? ¿O cómo es que se abrió camino en la prisión para encontrar esas cosas?
En prisión hay reglas, hay un periódico que pegan en el cristal de la puerta. Cuando vas a entrar, no te fuerzan a meterte en esto, no te fuerzan a hacerte miembro de una banda, pero hay reglas que si tienes una queja, si vienen por la mañana a molestarte, si tienes alguna queja, se lo puedes decir a los guardias, que este hombre me está molestando, este hombre me ha hecho esto. Pero también hay otras cosas, que se hacen trampas, se guardan cosas, se hacen llamadas. Y esas cosas son esenciales, son cosas muy importantes que necesitas en la prisión. Así que si entran personas nuevas, limpian para nosotros y si necesitan algo del exterior, te lo dan a cambio. Ahí es cuando realmente vi que necesitaba a mi madre. Y entonces fue cuando la llamé y entonces vino. Ella siempre venía, ella siempre venía. Entonces hablamos y lloramos juntos. Y no me gustaba la vida que yo estaba viviendo porque como he dicho tenía dos hermanos que había dejado en casa. Bien, nuestro hermano está explicando que por este estilo de vida que llevaba dentro y fuera de la prisión, acabó estando un largo periodo de tiempo en prisión, como resultado de las actividades en las que estaba involucrado. Y hermano, ¿puede explicarnos? Incluso después de salir de la prisión, ¿aún seguía volviendo a esas actividades criminales para conseguir dinero, incluso después de estar en prisión y cumplir su sentencia de prisión? Sí, no fue fácil porque ya sabe, estas cosas a menudo tienes un sentido de permanencia. Yo intenté muchas cosas, incluso en la prisión, intenté muchas cosas como meterme en una banda o estudiar Hare Krishna. En algún momento fui un rasta, ya sabe, fumaba hierba, vendía drogas, todo ese tipo de cosas. Así que hay una forma que a menudo volvía a eso. Porque incluso cuando salí de la prisión, muchas personas venían a mi casa y me preguntaban, me decían que necesitaban las drogas. Así que yo, teniendo muchas personas que venían a mi casa y necesitaban drogas, vi una oportunidad de que quizá debía volver y tener esas cosas. Y entonces tenía drogas y luego en algún momento acabé trabajando a través de los carnavales y viajaba a muchos sitios. Y también tenía máquinas profesionales para hacer tatuajes. Y ya que aprendí eso en prisión, a hacer tatuajes, y sabiendo que era bueno en eso de pintar y esas cosas, entonces compré las máquinas para tatuar y durante un tiempo fui tatuador. Bien, ¿hubo algún momento después de salir de prisión que usted estuvo involucrado en alguna operación que estuviera a punto de ser descubierto o herido en alguna operación de robo que usted llevara a cabo? Sí, llamo eso la mayor prueba de mi vida porque las cosas que han pasado en mi vida, que hay quien llama karma, ya sabes, como cuando haces malas cosas y te siguen malas cosas. Entonces las malas cosas que yo había hecho luego me sucedieron a mí. Cuando me sucedieron no eran una sorpresa para mí, porque yo solía robar a las personas y una vez me robaron a mí. Yo solía tener pistolas y una vez me dispararon. Ya sabe, me dispararon y ahora incluso mi tobillo está dañado. Y esta es la primera vez que mi madre va a escuchar esto, porque incluso aunque he hablado con mi madre, le conté una historia diferente, pero esta es la primera vez que lo va a escuchar. Yo estuve de hecho involucrado en un robo con unos pocos chicos. Fuimos y robamos a otro chico de otra banda, un par de teléfonos y un par de portátiles. Estaba lejos, en la Plaza Oriental. Robamos al chico en 2008, creo, que fue el 23 de marzo. Así que el 23 de marzo fuimos ahí con 3 chicos. Yo tenía una pistola conmigo. Estos otros chicos tenían pistolas, pero necesitaban más armas para ir a hacer el trabajo, así que me llamaron para ir ahí. Cuando llegamos ahí, tomamos el vehículo, tomamos todo, tomamos el dinero y yo lo tenía conmigo. Y el otro chico disparó. Él hizo un disparo y disparó al otro chico en la pierna, al que habíamos robado. Y al escucharse el ruido del disparo, había guardias de seguridad en la zona. Y había policías. Y había otras bandas, y había que huir. Dejamos el vehículo, dejamos el automóvil y corrimos. Cada uno corrió por su propio camino y entonces me seguían. Había un guardia de seguridad que me seguía, venía detrás de mí. Y otro amigo mío y yo no sabíamos si habían apresado a los demás o qué. Pero el otro chico que me seguía llevaba una motocicleta, así que yo le apunté con la pistola y él se fue de mí. Entonces, justo ahí, cuando estaba corriendo, giré a la derecha y me encontré un edificio. Estaba al lado del centro comercial de la plaza. Yo me metí en el centro comercial. No en el centro comercial, no, en el edificio. Entré en el edificio y cerré la puerta del edificio. Cuando cerré la puerta del edificio, era una puerta, y en la puerta, en la parte de debajo de la puerta había un cristal, y cerré la puerta con mi pie,
Entonces ellos debieron pensar, porque los vi pasar a un par de ellos. Pero entonces había un hombre que venía directo. Yo creo que él estaba en el mismo edificio en el que yo estaba, porque había encontrado la puerta abierta. Yo era quien había cerrado la puerta. Entonces el hombre que estaba ahí, yo quería empujar la puerta para que no entrara en el edificio, porque yo veía que había policías alrededor. Entonces él se inclinó y me vio. Entonces cuando me vio, dijo a los policías, está bien, el hombre está ahí, el hombre está ahí. Yo le escuché decir que el hombre estaba ahí. Yo traté de correr, pero escuché un disparo, y fue entonces cuando me dispararon en un tobillo. Yo corrí y corrí, me arrastré, y junto al edificio había una iglesia del Islam. Eran alrededor de las 5 de la tarde, creo que es el momento en el que están a punto de comenzar la iglesia. Así que corrí allí, me arrastré, tomé mi arma y la puse en la chaqueta. La envolví en una chaqueta y cuando miré a mi pierna estaba temblando. No me habían disparado nunca antes y cuando me vi el pie, estaba que no paraba. Me caí, tenía un dolor terrible, era algo insoportable. Así que me arrastré y me metí detrás de la puerta de la iglesia del Islam. Así que ellos pasaban y ya saben, cuando van a una iglesia hay un hombre que canta en lo alto y los demás simplemente pasan. Así que seguí pidiendo agua a estos hombres. Pidiendo agua, bebí agua y bebí agua. En este punto, ¿su pie estaba sangrando gravemente por el disparo? Sí, yo estaba sangrando mucho. Por eso es por lo que tomé una chaqueta y envolví mi pie con una chaqueta para que no viera la sangre. Yo creo que algunos pensaron que yo era un mendigo y por eso me dieron agua y muchos pasaron de mí. Entonces el servicio de la iglesia se acabó y salieron todos. Entonces salí como pude, yo creo que eran las 6 y algo, como las 6:15, no sé, no estoy seguro, pero por ahí. Salí como pude fuera del edificio a un lugar donde pudiera esconderme. Me escondí ahí y entonces junto a esa mezquita había un local donde arreglaban motos. Había algunos chicos arreglando unas motocicletas. Yo creo que estos jóvenes venían a echar un vistazo. Entonces cuando vinieron, me vieron y me preguntaron si estaba bien. Yo les mentí de nuevo. Les dije que me habían robado, que me habían disparado y que por favor llamaran una ambulancia para mí. El otro chico me dijo, no, tú eras el chico que estaba por ahí, porque él era el que estaba con los policías alrededor. Así que por entonces ya no podía mentir. Les dije que yo era el chico y saqué dinero de mis bolsillos. Creo que saqué unos 3.000 que tenía. Les di todo el dinero que tenía y les dije, sí, yo soy el hombre, por favor, ¿pueden ayudarme y llamar una ambulancia? Yo me quedé ahí y la ambulancia vino como a las 12 de la medianoche. La ambulancia me llevó al hospital Helen Joseph. Allí en el hospital Helen Joseph vinieron con unas tijeras e intentaron cortar mi ropa y todo, porque yo estaba sangrando mucho. Pero tuve una oportunidad, tomé la pistola, la envolví en una chaqueta y la dejé ahí a mi lado, donde podía tener mis pertenencias, como un pequeño cajón junto a mi cama. Entonces fui al quirófano. Y cuando volví, vi que la pistola seguía ahí. Y yo me quedé ahí y llamé a mi novia. Tengo 2 hijos con mi esposa. Ya estaba con ella entonces. Llamé para que viniera a recoger la pistola. Ella vino y recogió la pistola de ese sitio. Bien, hemos escuchado esta experiencia de vida de nuestro hermano, que dice que durante uno de estos robos fue disparado en un tobillo. Fue llevado a un hospital y mintió allí diciendo que había sido atacado, cuando en realidad era él quien había estado involucrado en el robo. Y hermano, ¿por cuánto tiempo estuvo usted en el hospital como resultado de este disparo en su tobillo? Estuve en el hospital por unos 9 meses, porque tuve que pasar por algunas operaciones. De hecho, tuve que pasar por 3 operaciones. Pero mi madre solía venir y visitarme allí. Ella era ya creyente y oraba por mí. Y había evangelistas y personas que oraban por mí allí, pero yo no quería escucharlas porque estaba harto, estaba enfadado con Dios. Le preguntaba a Dios, ¿por qué me has hecho esto a mí? Yo soy un buen chico, soy el primero de mi promoción y todas estas cosas. ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Yo estaba enfadado y no quería escuchar oraciones, pero cuando ella vino, bueno, ella es mi madre. Cuando ella venía yo la escuchaba y ella oraba por mí. Bien.
Como nuestro hermano había dicho antes, la madre está escuchando la verdad detrás de este incidente por primera vez. Ella estaba con la impresión de que habían atacado a su hijo en un atraco y le habían herido de bala en su pierna, mientras que hoy está confesando por primera vez que era él quien estaba llevando a cabo ese asalto. Así que, hermano, incluso después de salir del hospital con esta herida en su tobillo, ¿significa que usted siguió con esta vida de vender drogas y estas acciones criminales? Era como mi única opción, porque yo sentía que no había nada que yo pudiera hacer, porque yo solía montar en patín, jugaba al baloncesto, soy un artista, así que necesitaba subir escaleras y cosas así. Así que mi pierna era muy importante para mí. Pero para mí, me dije a mí mismo, ¿qué es lo siguiente? Pensé que quizá moriría, si hacía algo más, podría morir, pero volví al barrio. Volví a vender drogas de nuevo, entonces vendí drogas y continué haciendo tatuajes de nuevo. Pero seguía teniendo una pistola conmigo. Bien. Ha dicho que era un artista del tatuaje, que aprendió sobre tatuajes cuando estaba en prisión. ¿Puede explicarnos más sobre los tatuajes que se hizo en todo su cuerpo? Yo hacía tatuajes, no sé si quieren que se los enseñe. Me hacía tatuajes. Nuestro hermano está explicando que se hizo tatuajes en todo su cuerpo. Como ha dicho, era un artista del tatuaje. Y así es exactamente como el hombre de Dios profetizó. Dijo que había un hombre que tenía tatuajes por todo su cuerpo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Díganos, hermano, ¿qué le empujó a hacer esto? Bien, mis tatuajes... Como he dicho, estaba enfadado con Dios. Me habían pasado muchas cosas y estaba enfadado con Dios. Me hice una oración en mi cara, me hice unas alas en mi cuello, me hice muchos tatuajes por todo mi cuerpo. Y cuando volví, seguí vendiendo drogas. Y de repente me pasó algo. Yo estaba con mi novia, ella compró un vehículo y estaba junto a mi casa, enfrente de casa, y trataron de secuestrarla. De hecho, trataron de secuestrarnos a mi novia y a mí. Eran 4 hombres que trataron de secuestrarnos y me acuchillaron 6 veces. Estuve en prisión, me apuñalaron aquí, en medio de mi cuello. Me acuchillaron aquí, en el pómulo. Me acuchillaron aquí, en el pecho. Me acuchillaron en la espalda, y ella lo sabe, porque ella vino de nuevo y volvió a orar por mí. Así que lo que usted estaba haciendo a otros, ahora le estaba sucediendo a usted. Lo trataron de secuestrar con su vehículo y fue acuchillado 6 veces cuando estaba con su novia. Así que lo que le estaba haciendo a otros, ahora se le estaba volviendo a usted. Sí, así es. Bien, ¿puede decirnos, hoy para la gloria de Dios, podemos verle de pie en la presencia de Dios con su madre en la sinagoga Iglesia de todas las Naciones? ¿Puede decirnos cómo es que usted llegó a estar aquí en la SCOAN hoy? Bien, yo solía estar con ella y ella es creyente. Y ella siempre oraba cada vez que yo aparecía. Yo no sé cómo lo sabía, pero cada vez que yo llegaba o estaba a punto de dejar la casa, ella oraba por mí y me dio algunos de los libros de T.B. Joshua para que los leyera en casa. Y cada vez que yo venía me preguntaba si había leído los libros y yo comencé a leerlos. Comencé a leer los libros y entonces conocí a alguien. Mientras ella oraba por mí, conocí a alguien en el hospital. Antes de que me dieran el alta, me dijo que debía contarle mi historia a alguien para que fuera sanado. Así es como fui sanado. Bien, ¿puede explicarnos? Cuando su madre inicialmente le presentó Emmanuel TV, ¿cuál fue su reacción inicial cuando le presentó estas cosas? Yo no lo creía para nada, así que lo veía Emmanuel TV todo el día, y ella sabe que me quejaba, y si ella se iba afuera yo cambiaba el canal y veía otras cosas. Y cuando ella volvía veíamos Emmanuel TV y yo le preguntaba, ¿vamos a ver esto todo el día? Esas eran las cosas que yo le decía a ella. Pero ahora lo hago, nos sentamos juntos y lo vemos. Así que inicialmente, vamos a aplaudir a Jesucristo. Así que inicialmente usted era muy escéptico, pero su madre siguió insistiendo y animándole y finalmente, ¿hubo algo que vio o alguna experiencia que tuvo que le convenció de que los dos debían venir aquí? Bueno, ella es realmente la que pensó en venir. Me dijo, te conozco, yo te he parido, te conozco y sé que eres un buen chico. Echo de menos ese buen chico que eres. Eso me hizo ponerme muy triste.
porque yo quería verla sonreír, quería que estuviera orgullosa. Así que inmediatamente cuando vi eso me miraba a mí mismo lleno de tatuajes y me preguntaba a mí mismo, y ella me dijo, porque solía venir aquí y volver, y me dijo, he estado en la sinagoga iglesia de todas las naciones, es hermoso, hay poder ahí, deberías venir, pero yo pensaba, ¿cómo van a aceptar a un hombre como yo? Estoy lleno de tatuajes. ¿Cómo puedo entrar en la casa de Dios? Yo estaba lleno de dudas y de negación sobre eso. Así que usted pensó que no sería aceptado en la iglesia por los tatuajes que tiene en todo su cuerpo. Sí, pero luego sucedió diferente, ¿sabe? Porque incluso si tuviera rechazo, quería hacerlo por ella, quería que fuera feliz. Siempre estaba llorando, llorando, llorando. Y cuando me encontraba con ella, nunca tenía una sonrisa y yo echaba eso de menos. Ella era mi mejor amiga. Se podía ver en casa. Ella era la mejor. Y lo echaba de menos. Así que se lo dije. Un día le dije que... Ella me dijo que debíamos venir y le dije que quería venir. Ella pensó que no lo haría, que estaba mintiendo, pero le dije que sí, que iba a venir. Pero ella me dio dinero para hacerme el pasaporte, pero me gasté el dinero. Me llamó y no contesté la llamada. Pero después de un tiempo volví a contestar sus llamadas. Y estuve de acuerdo en venir aquí. Y cuando vinimos aquí, ya en el aeropuerto, yo tenía tatuajes por todo mi cuerpo y yo llevaba una camiseta, pero vino esta mujer que nos iba a ayudar y nos dio una camiseta. Mi amor está en el cielo, con un gran corazón rojo. Entonces, yo llevo tatuajes por todo mi cuerpo. Y esto me parecía una contradicción. Yo miraba a las personas a mi alrededor que me miraban en el aeropuerto y en el avión y todo eso. Pero cuando finalmente llegó, cuéntenos, ¿qué fue lo que experimentó cuando llegó a la iglesia? Lo que experimenté aquí es algo que no había experimentado antes en mi vida, porque cuando vine aquí, el hombre que fue a recogernos al aeropuerto, cuando me vio, vino directo y me dio la mano y dijo, Señor, ¿cómo está usted? Y eso es lo primero, nunca me habían llamado Señor, ¿saben? Me dijo, ¿qué tal, Señor? ¿Cómo está? Yo dije, estoy bien. Pero yo seguía amargado. Si alguien me decía buenos días, yo no contestaba. No sabía ni qué quería decir. Así que vinimos juntos. El hombre no me preguntó por mis tatuajes. Ni siquiera me miraba como riéndose. Y aún le veo. Así que usted recibió ese amor inicial y aceptación, y luego vino a la iglesia. Díganos, ¿qué sucedió cuando llegó aquí a la iglesia, a esa reunión de domingo? Cuando llegué a la iglesia, nos enseñaron el sitio donde íbamos a dormir, pero yo me quedaba allí. No venía aquí a la iglesia. Me quedaba allí. Por si había personas mirándome de manera diferente, pero no lo sabía. Cuando llegué aquí estaba sentado en un comedor hablando. Y saben, miraba a las personas, escuchaba testimonios en la pantalla y pensaba que yo era el peor. Pero cuando escuchaba el testimonio, ya sabe. Amén, vamos a aplaudir a Jesucristo. Así es como los testimonios realmente inspiraron a nuestro hermano. Y hermano, el domingo vimos el video de cómo se sentó en la iglesia y el hombre de Dios dio esa profecía. ¿Puede describir qué pasó ese día cuando recibió la profecía y desde entonces cuáles son los cambios en su vida? Bueno, yo seguía confuso porque incluso cuando me llamó y había otra hermana, el profeta T.B. Joshua vino, el hombre de Dios me tocó. Pero ya sabe, porque yo seguía confuso, nada pasó, me tocó, pero yo seguía confuso porque no sabía qué estaba pasando. Estaba confundido con lo que estaba pasando a mi alrededor, porque ya sabe. Pero luego cuando estas cosas pasaron, cuando me llamó, nadie sabía nada de mi vida. Y cuando él dijo eso, yo simplemente salí, porque yo realmente lo sentí, realmente lo sentí. Vamos a aplaudir a Jesús. Y para la gloria de Dios, hermano, ha pasado una semana ya desde ese encuentro. ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su vida? He experimentado amor, tolerancia. Como joven, a veces vives como una película. Y el final de la película no es bonito. Y yo estaba viviendo así. Pero cuando vine aquí, iba a clases bíblicas, ya saben.
Me encontraba con personas, todo el mundo me saludaba. Me iba a dormir, nadie me robaba. Pero a nadie se le dice que no robe. Cosas así. Esas son las cosas que me han impactado más. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Así que ahora está viviendo una vida completamente nueva. Ese espíritu que le molestaba para robar, para tomar drogas, para vender drogas, se ha ido totalmente. Sí, ya sabe. Realmente puedo confesar ahora y decir que Jesucristo es mi Salvador. Yo solía pensar que podría salvarme por algunas cosas, pero todo es vanidad, sí. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y hermanos, sabemos que su pasado ha terminado y ya está totalmente fuera de su vida pasada. Y para la gloria de Dios, ha mencionado antes que tiene tatuajes por todo su cuerpo. ¿Podría enseñarnos rápidamente la extensión de esos tatuajes por todo su cuerpo para que las personas puedan realmente ver lo que el Señor ha hecho por usted? Así que una vez más estamos mostrando esto al pueblo de Dios para que entiendan de lo que nuestro Señor le ha liberado, de esa vida que estaba viviendo antes. Y también dijo antes que como alguien con tatuajes sentía que nunca sería aceptado en medio de la iglesia. Sentía que sería condenado o apartado por su apariencia. Pero para la gloria de Dios, cuando llegó a la sinagoga, iglesia de todas las naciones, fue amor y aceptación y cuidado. Y eso realmente lo tocó, por haber tenido ese tipo de aceptación en la casa de Dios. Y como resultado, cuando la palabra de profecía llegó, se dio cuenta que lo que el hombre de Dios le dijo, nunca se lo había dicho a nadie. Nunca había contado su pasado, ni aún a su propia madre. Pero cuando la palabra de profecía vino, que había un hombre con tatuajes por todo el cuerpo, que era un criminal, eso tocó su corazón y salió al frente, y desde entonces, para la gloria de Dios, ha sido completamente liberado de ese espíritu que le atormentaba, que le había empujado al crimen, empujándole a tomar drogas, a vender drogas, a robar con armas, y hoy es un hombre nuevo. Vamos a aplaudir a Jesucristo una vez más. Así que una vez más, estamos mostrando esto al pueblo de Dios para que puedan entender el alcance de lo que Jesucristo ha hecho por nuestro hermano. Y le damos toda la gloria a Dios, de que hoy es libre, que Jesucristo le ha hecho libre de esa vida que estaba viviendo antes. Y ese espíritu que le empujaba a esa vida ha sido expulsado por nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, vamos a aplaudir a nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel. Emmanuel. Pueblo de Dios, mi nombre es Regina Moraike y soy de Sudáfrica. Tengo 57 años. Este es mi hijo Tebogo. Él es un chico encantador. Era un chico encantador cuando creció y sucedió que como el hombre con el que yo estaba no era su padre, así que sucedió que creció con mi padre. Por eso es por lo que la mayor parte de las cosas que ha contado yo no las sabía, pero el caso es que él tenía todo lo que quería. Yo solía ir a mi casa, a casa de mi padre, y compraba comida para él. Me aseguraba que iba a la escuela y todo eso. Así que las cosas que ha dicho sobre el tiempo que estaba en prisión yo no lo sabía, no lo conocía. Yo solo conocía un incidente, que fui allí, pagué la fianza y le saqué. Intentaba hablar con él todo el tiempo. Pero él, cuando hablabas con él, es como si escuchara y entendiera, pero inmediatamente se iba y hacía lo que quería, lo que yo no sabía. De hecho, sabía que había algo malo que estaba haciendo porque una vez estaba hablando con él y me dijo, mamá, necesito tiempo para vivir mi vida. Déjame vivir mi vida, porque era como si tuviera que vivir la vida que yo quería que viviera. Así que le dije, está bien, pero cuando las cosas no vayan bien, recuerda que tienes una madre y yo siempre te aceptaré y te ayudaré. Entonces se fue, porque no estaba viviendo conmigo por aquel entonces, estaba viviendo en casa de mi otro hermano. Así que se quedaba allí con su novia. Todas estas cosas empezaron y pasaron mientras él estaba allí, porque él estaba en la universidad, y fue entonces cuando empecé a darme cuenta que había algo mal con lo que estaba haciendo. Y yo siempre le dije que había algo que no estaba bien con él.
Entonces pasó algo de tiempo que no venía a mí porque decía que quería vivir su propia vida. Cuando él volvió, estaba lleno de tatuajes y yo me sentí muy mal porque lo primero que dijo fue que él era un hombre rastafari, porque solía tener grandes rastas y esas cosas que se atan en el pelo. Yo le dije que no me gustaba eso, pero él dijo que esa era la vida que él había elegido. Fue entonces cuando me dijo que quería vivir su propia vida. Y entonces, después de un tiempo, fue cuando volvió con tatuajes en todo su cuerpo. Por bastante tiempo, yo sabía que él necesitaba ayuda, pero yo no soy una persona que acostumbra a hacerlo. Algunas personas me aconsejaron que fuéramos aquí y allí. Tu hijo necesita liberación, tu hijo necesita ayuda, pero yo no sabía dónde ir. Yo no sabía dónde ir, así que hace 5 años me presentaron en Manuel TV y comencé a verla. Y algo me dijo que aquí es donde iba a encontrar solución para mí misma y de hecho para mi hijo. Yo necesitaba liberación para él. Me llevó algo de tiempo encontrar a la persona de conexión para que pudiera venir aquí. Después de hacer todos los preparativos el año pasado, le dije a él: quiero que vengas. Hay un lugar al que quiero que vengas conmigo. Es la iglesia. Y allí es donde vas a ser liberado. Porque quiero que vuelvas. Quiero que vuelva el hijo que yo parí. No tú. Tú no eres el hijo que yo parí. Satanás te está utilizando. Él estuvo de acuerdo y me dijo: bien, mamá, yo vendré el sábado. Bien. El sábado le esperé. De hecho, él había dicho que vendría el viernes. El viernes no vino. Por la noche me dijo que vendría al día siguiente por la mañana. Y lo siguiente, al día siguiente recibí un mensaje que decía: mamá, creo que he sido yo quien ha causado estas cosas a mí mismo. Estos son mis problemas. Voy a intentar solucionarlos yo mismo. Así que yo estaba muy defraudada. Yo no respondí a eso. A comienzos de este año, sus hijos vinieron a visitarme y él también vino a visitarme. Así que yo le rogué que se quedara y durmiera en casa, porque no acostumbraba a dormir en mi casa. Él venía y se iba, porque sus hijos estaban allí. Comenzamos a sentarnos juntos y yo siempre, mi televisor siempre está con Emmanuel. Y lo veíamos y hablábamos y afortunadamente muchas de las cosas que estaban pasando eran cosas como las que él estaba haciendo. Él incluso dijo que eso era peor. Yo soy mejor que esas personas que aparecen aquí. Yo pensaba que él era peor, pero creo que soy mejor. Así que gradualmente comenzó a gustarle y entonces desapareció de nuevo. Cuando le llamaba, él no contestaba al teléfono. No había forma. Yo no sabía qué hacer. Un día decidí que le iba a pedir a Dios que definitivamente iba a pasar unos días pidiéndole a Dios que él por fin estuviera de acuerdo en venir a la SCOAN. Así que pasé días orando por eso. Y finalmente una mañana me levanté y decidí que le iba a llamar ese día. Comencé a tomar mis libros, a leer mis libros y después oré. Después de orar tomé mi teléfono y ministré el agua de la mañana sobre él y dije: mi Dios, Dios de Tibi Joshua, este chico va a contestar a mi llamada hoy y él va a venir cuando le llame. Sequé mi teléfono para que no se dañara y después llamé. Contestó y le dije: quiero verte. ¿Cuándo puedes venir? Me dijo: bien, iré mañana. Y a la mañana siguiente él estaba ahí. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Entonces, cuando vino, le dije que iba a ir a la SCOAN en junio. De hecho, era casi junio. Quiero estar allí para el cumpleaños del profeta, porque el mío es el 16 y el suyo es el 19. Le dije: quiero que estemos allí. Entonces se lo dije y hablamos y vimos en Manuel TV y hablamos sobre muchas cosas. Entonces fue cuando le di dinero para que fuera a hacerse el pasaporte. Después de unos días yo solía llamarle porque le conozco. Le llamé y le dije: ¿te has hecho el pasaporte? Él dijo: sí, mamá, solo estoy esperando para que me llamen para ir a recogerlo. Después de 2 o 3 semanas le llamé y me dijo que aún no lo había recogido, hasta que finalmente me dijo: ¿sabes, mamá? He utilizado ese dinero
y le di dinero para eso. Le dije, bien, esta vez creo que debes venir aquí para que lo hagamos aquí. Y él finalmente vino. Hicimos el pasaporte. Él tampoco tenía ID y tuvimos que hacer otro ID ahora. Pero desde entonces yo seguía sin confiar en él. Se fue. Volvió de nuevo. Y entonces, cuando él volvió, hablamos y vimos Emmanuel TV. Y le dije, un día le dije, nuestro día ha llegado. ¿Cuándo vas a poder venir? Porque nos vamos en 3 días. Me dijo, bien, estaré allí mañana. La mañana siguiente, sobre las 8 de la mañana, apareció. Era muy pronto en la mañana. Le miré y se le veía muy raro. Le saludé y me fui a otra habitación. Cuando volví, ahora estaba bien. Y le dije, sí, ahora sí que estás preparado. Entonces fue cuando empecé a ser consciente de que íbamos a venir aquí. Y recuerden que yo también estaba enferma. Por 3 meses estaba enferma, todas mis articulaciones. Yo siempre estaba durmiendo porque estaba muy enferma. Yo necesitaba liberación y necesitaba sanidad también. Afortunadamente, cuando vine aquí, fui sanada. El profeta me tocó y fui sanada. Estaba feliz, había sido sanada y de repente no vi al profeta tocándole porque yo estaba por el suelo en ese momento. Pero luego escuché al profeta llamándole diciendo, hay un hombre con tatuajes y demás. Yo salté porque estaba sentada en este sitio y dije, gracias Señor, este es mi día, este es el día que el Señor ha hecho para mí, para ser liberada y mi hijo. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Realmente podemos ver que fue el tiempo de Dios para restaurar esta familia completamente. Y señora, después de esa palabra de profecía que su hijo recibió, ¿puede decirnos los cambios que ha visto en su vida? De hecho, tuvimos el privilegio de quedarnos por otra semana aquí en la sinagoga, alojamiento gratuito, comida gratis. Entonces fue cuando me di cuenta que Dios estaba con nosotros. Dios realmente está con nosotros y entonces hablamos sobre eso. Él estaba emocionado de pensar que cuando viniera aquí sería perfecto, que esta semana aquí no sería solo por diversión, es realmente Dios que está trabajando con nosotros. Y cuando estábamos aquí, Él siempre estaba con sus libros, leyendo la Biblia, viniendo a clases, e incluso en las clases yo le miraba a ver qué estaba haciendo allí, y Él tomaba notas. Él respondía a quien hacía preguntas, y yo decía, ahora este es mi niño, ahora está bien. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Le damos toda la gloria a Dios por lo que ha hecho en la vida de esta familia. Y señora, ¿cuál es su consejo a los espectadores de todo el mundo respecto a lo que Dios ha hecho por usted y por su hijo? Mi consejo a los padres ahí fuera es que es muy importante estar con sus hijos. Estén ahí para ellos. Si hay otras personas que pueden cuidar de sus hijos, no se enfoque solo en la vida que usted está viviendo. Consiga que sus hijos estén siempre con usted para que pueda ver todo movimiento que ellos hacen. Porque yo pienso que si hubiera estado con él, no hubiera ido tan lejos. Fue porque yo no estaba la mayor parte del tiempo y a veces ni siquiera me decía que no dormía en casa, a veces porque estaba encarcelado y todo eso. No sé por qué, ha sido ahora que lo he escuchado. Así que es muy importante que estemos con nuestros hijos, que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, que nos aseguremos que están aquí junto a nosotros y nos aseguremos que vengan a la iglesia, que conozcan a Dios, que trabajen para Dios, que oremos juntos y hagamos todo juntos. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y queremos escuchar una palabra final de nuestro hermano también. Mi consejo sería para mis compañeros y mis amigos ahí fuera. Sé que algunos me están viendo. Pero ya saben, ahí fuera es más fácil morir que vivir ahí fuera. Así que pongan su confianza en Dios, incluso si tienen problemas. Algunos de los problemas no pueden manejarlos. Pongan sus problemas en Jesús. Solo Jesús puede controlar sus vidas. Gracias. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo.
Y solo una pregunta final, hermano. Ha dicho que usted antes tenía la impresión de que quizás por su apariencia, por sus tatuajes, iba a ser condenado o menospreciado en la iglesia. ¿Cuál es su consejo para las personas que lo están viendo y tienen un pensamiento similar? Que quizás piensen que por cómo se ven, por su apariencia, puedan no ser aceptados en la casa de Dios. ¿Qué quiere aconsejar a este tipo de personas? Bueno, no miren lo exterior, solo miren a lo interior. Porque ahí es donde está Dios. Él realmente mira el interior del ser humano. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo una vez más.